Lo que la mente del hombre puede concebir y creer puede lograrlo. Pero quiero que te detengas y reflexiones ahora mismo. Si esto es verdad, ¿por qué, a los 40 años o más, la mayoría de la gente siente que su vida está fuera de control? ¿Por qué muchos creen que ya no hay tiempo para cambiar? Tal vez esa sea la mayor contradicción de tu vida. Y hoy vamos a romper ese mito juntos. A los 40, mucha gente mira hacia atrás y siente ese peso de haber corrido toda la vida sin parar a pensar a dónde iba realmente. Has tenido esa sensación de estar ocupado todo el tiempo, pero en el fondo preguntándote, ¿será que viví todo esto para qué? ¿Cuál es la dirección de mi vida ahora? Este es un pensamiento más común de lo que parece, y justamente por eso, Napoleon Hill afirmaba que la mayor barrera entre una persona y el éxito no es la falta de recursos, sino la falta de un objetivo definido. Piensa bien, ¿cuántas veces empezaste algo sin claridad, te desgastaste y al final sentiste que estabas dando vueltas en círculos? Eso no pasa porque no seas capaz, sino porque tu mente no estaba programada para perseguir algo específico. Hill creía tanto en esto que aceptó un desafío de Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de su época. Carnegie le pidió que entrevistara a más de 500 millonarios para descubrir si había un patrón entre ellos. ¿Sabes cuál fue la conclusión? Todos tenían claridad de objetivo. No importaba si estaban construyendo una fábrica, liderando un imperio o comenzando de cero. Todos sabían exactamente a dónde querían llegar. Y aquí es donde entra el choque de realidad. Si personas tan diferentes lograron resultados extraordinarios porque tenían claridad, ¿qué nos impide hacer lo mismo ahora, incluso a los 40, 50 o 60 años? Lo que necesitas hacer hoy no es esperar el momento perfecto, no es esperar a juntar más dinero o tener menos responsabilidades. Lo que necesitas es escribir en una sola frase simple lo que realmente quieres conquistar a partir de ahora. No algo vago como quiero ser feliz o quiero tener dinero, sino algo como quiero liquidar todas mis deudas en 2 años, o quiero abrir mi propio negocio para finales del próximo año, o incluso quiero pasar más tiempo de calidad con mi familia. ¿Te das cuenta cómo esto cambia todo? Porque cuando la mente tiene claridad, el cuerpo encuentra caminos. Y sé que puedes estar pensando, ¿pero todavía habrá tiempo para mí? Esa es la pregunta que más paraliza a quienes ya pasaron los 40. La verdad es que la mayoría de las personas solo despiertan a esto demasiado tarde. Pero si estás escuchando esto ahora, significa que todavía tienes tiempo de sobra para realinear tu ruta. Es como conducir por un camino equivocado. Mientras más continúes sin darte cuenta, más te alejas del destino. Pero basta con reconocerlo y girar el volante para empezar a corregir la dirección. Por eso, quiero que crees hoy mismo un compromiso contigo. Escribe esa frase de objetivo en un papel y ponla en un lugar visible. Léela en voz alta todos los días. ¿Parece demasiado simple? Pues es justamente esa simplicidad la que cambia la mente. Cuando repites, tu cerebro empieza a creer, y cuando cree, empieza a actuar de manera diferente. Esto no es magia, es psicología. De hecho, investigaciones modernas muestran que quienes definen objetivos claros tienen hasta un 42% más de probabilidades de alcanzarlos que quienes solo guardan deseos en la cabeza. Y si crees que escribir una frase no tiene poder, recuerda lo que le sucedió al propio Napoleon Hill. Antes de ser reconocido, era solo un joven del interior, sin dinero y sin conexiones. La claridad del objetivo que le dio Carnegie fue lo que lo impulsó a salir del anonimato y convertirse en una de las mayores referencias de todos los tiempos en desarrollo personal. Esta historia real prueba que cuando tienes claridad, encuentras la valentía para continuar incluso cuando el camino parece imposible. Entonces dime, ¿acaso ya no has pasado demasiados años corriendo detrás de lo que los demás esperaban de ti? ¿No es hora de finalmente correr tras lo que realmente importa para ti? ¿Cuántas noches has perdido el sueño pensando en deudas, en cuentas que parecían no tener fin, o en el miedo a no poder mantener a tu familia en el futuro?
La verdad es que después de los 40, ese peso se vuelve aún mayor, porque mucha gente siente que ya no hay espacio para errores. Pero lo que casi nadie percibe es que detrás del problema del dinero existe un problema aún más profundo: el descontrol de las emociones. Napoleon Hill siempre decía que el dinero es solo un reflejo de lo que sucede dentro de nosotros. Si no controlas tus miedos, tus ansiedades y tu forma de reaccionar, no importa cuánto ganes, siempre se te escapará de las manos. Y no pienses que esto solo sucede con quien tiene poco. Grandes fortunas ya se han perdido por personas que no supieron controlar sus propias emociones. ¿Quieres un ejemplo impactante? Mike Tyson, uno de los mejores boxeadores de la historia, ganó cientos de millones de dólares a lo largo de su carrera. Pero su incapacidad para lidiar con impulsos, vicios y descontrol emocional hizo que perdiera casi todo. Esto muestra que el problema no está en el tamaño de los ingresos, sino en cuánto eres capaz de gobernarte a ti mismo. Ahora, mira tu vida. ¿Cuántas veces has gastado dinero en algo solo para aliviar una emoción pasajera? Una compra impulsiva, un viaje para olvidar los problemas, una cena cara para compensar un mal día en el trabajo. Este ciclo parece inofensivo, pero es justamente él el que atrapa a la mayoría de las personas en deudas y frustraciones. Las investigaciones muestran que más del 70% de las peleas de parejas están relacionadas con el dinero, pero en el fondo no es el dinero en sí, sino las emociones que cada uno pone en él. Es el miedo al futuro, la ansiedad por la seguridad, la necesidad de probar algo a los demás. Hill sugería algo práctico y poderoso: crear un presupuesto emocional. Funciona así. Cada vez que una preocupación por dinero aparezca, en vez de dejar que eso gire en tu mente, tomas un cuaderno y anotas exactamente lo que estás sintiendo y por qué. Solo ese acto ya reduce la ansiedad a la mitad, porque transforma un monstruo invisible en algo que puedes mirar de frente. Después analiza: ¿esto es un problema real o es solo miedo proyectado? Muchas veces te darás cuenta de que no es más que una preocupación infundada. Otro punto esencial es crear un plan simple para lidiar con las deudas. Incluso si es una pequeña cantidad por mes, la sensación de estar caminando en la dirección correcta cambia completamente tu energía. Es como quitarte una piedra del zapato. El camino puede ser largo, pero ya no es tan doloroso. Y esto genera confianza, genera claridad y, sobre todo, genera paz mental. Napoleon Hill aprendió esto en carne propia. Durante la Gran Depresión, miles de personas estaban desesperadas, sin dinero, sin trabajo y sin esperanza. Hill casi renunció a todo, pero fue invitado a asesorar al presidente Roosevelt. Y fue en ese momento que ayudó a crear una de las frases más memorables de la historia estadounidense: lo único que debemos temer es al miedo mismo. Observa, no era solo sobre política o economía, era sobre emociones. Porque cuando el miedo gobierna, ni la mayor cantidad de dinero del mundo trae seguridad. Entonces piensa conmigo: ¿el problema de tu vida financiera realmente es la falta de dinero? ¿O será la forma en que reaccionas a él? ¿No será hora de aprender a controlar lo que sientes, para que el dinero sea un aliado y no un enemigo? Si comienzas hoy a observar tus emociones y a crear este presupuesto emocional, percibirás algo increíble. El dinero deja de ser un fantasma y pasa a ser solo una herramienta. Y cuando eso sucede, conquistas algo mucho más valioso que la riqueza. Conquistas la paz. Mira a las personas que están más cerca de ti hoy. ¿Son ellas las que te inspiran a crecer o son las que te jalan hacia abajo con críticas, negatividad y falta de visión? A los 40 años, muchos ya se dan cuenta de que el ambiente en el que viven se ha ido moldeando con el paso de los años sin que se dieran cuenta, y ahora se ven rodeados de voces que repiten frases como: «Eso no va a funcionar. ¿Ya pasaste de la edad? Si fuera a pasar, ya habría pasado». Y es justamente ahí donde reside el peligro, porque, como decía Napoleon Hill, te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que más convives. Esto no es solo una frase bonita, es una realidad que moldea silenciosamente
cada pensamiento y cada decisión. Piensa en cuántas veces has tenido una buena idea, un deseo de empezar de nuevo, pero al compartirlo con alguien cercano, recibiste solo desánimo. ¿Cuántos sueños mueren así? No porque fueran imposibles, sino porque fueron sofocados por el ambiente equivocado. La ciencia ya ha demostrado que el ambiente influye incluso en nuestra química cerebral. Estudios de psicología comprueban que convivir con personas optimistas aumenta los niveles de dopamina y serotonina, sustancias relacionadas con el bienestar y la motivación. Lo contrario también es cierto. Convivir con personas tóxicas aumenta el cortisol, la hormona del estrés, y eso te hace creer que realmente no eres capaz. Napoleon Hill estudió a cientos de millonarios y se dio cuenta de que todos ellos tenían algo en común. Elegían con mucho cuidado a quienes estaban a su lado. Él llamaba a esto mastermind, un grupo pequeño de personas que comparten los mismos objetivos y se fortalecen mutuamente. ¿Quieres un ejemplo práctico? Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone e incluso Luther Burbank, uno de los más grandes botánicos de la historia, se reunían regularmente para intercambiar ideas, apoyarse mutuamente y ampliar su visión. Ese círculo poderoso de amistades no fue coincidencia, fue estrategia. Ahora, haz una pausa y mira tu círculo. ¿Cuántas de esas personas realmente te ayudan a avanzar? ¿Cuántas te motivan a continuar cuando piensas en renunciar? ¿Y cuántas solo saben quejarse, criticar y sembrar miedo? A los 40 años, este filtro se vuelve aún más urgente, porque cada elección de compañía puede ser lo que define si usarás los próximos años para crecer o para permanecer estancado en el mismo lugar. No te estoy diciendo que abandones a todos de una vez, sino que empieces a tomar conciencia. Disminuye el tiempo con quienes solo te traen peso y aumenta el tiempo con quienes te fortalecen. Y si piensas, pero no tengo personas así cerca de mí, recuerda que hoy, con Internet, puedes conectarte con grupos, comunidades y mentores que comparten la misma energía que deseas. A veces, una sola amistad correcta vale más que 10 años de esfuerzo en solitario. Y aquí te dejo una reflexión para que rompas con los patrones. ¿Te has dado cuenta de cómo hasta las aplicaciones de streaming te recomiendan cosas similares a lo que ya has visto? Si ves una serie triste, en poco tiempo tu pantalla está llena de más opciones tristes. La vida funciona de la misma manera. Mientras más convives con personas negativas, más tu mente solo ve pesimismo. Pero si empiezas a rodearte de personas con visión y valentía, de repente el mundo parece lleno de posibilidades que antes ni siquiera notabas. Por eso, la pregunta que queda es, ¿el ambiente en el que estás hoy es compatible con los sueños que aún deseas realizar? Si no lo es, tal vez no seas tú quien necesite cambiar, sino el círculo que te rodea. Después de los 40, uno de los mayores bloqueos que mucha gente enfrenta es el miedo. Miedo al fracaso, miedo a empezar de nuevo, miedo al juicio de los demás, miedo a no tener suficiente tiempo para realizar lo que aún desea. Y es curioso, porque mientras más tiempo pasa, más estos miedos parecen crecer. Pero Napoleon Hill descubrió algo poderoso al estudiar la vida de miles de personas. El miedo es una ilusión demasiado cara. Decía que es justamente esta emoción la que más paraliza los sueños, y que cuando damos poder al miedo, se transforma en el mayor ladrón de oportunidades. Piensa en cuántas veces has dejado de intentar algo porque imaginaste los peores escenarios. A lo mejor has pensado en cambiar de carrera, pero luego esa vocecita interior te dice, ¿y si no funciona? ¿Y si fracaso? Quizás soñaste con abrir tu propio negocio, pero te echaste para atrás porque alguien podría reírse o criticarte. Esos miedos muchas veces no tienen base real, pero el simple hecho de imaginarlos te consume energía y te impide dar siquiera el primer paso. Hill proponía un ejercicio sencillo y transformador: poner tus miedos en papel. Parece una tontería, pero cuando escribes los 3 miedos más grandes que cargas hoy, dejan de ser monstruos invisibles en tu mente y se convierten en algo que puedes enfrentar cara a cara. Y cuando los miras con claridad,
te das cuenta de que muchos son solo suposiciones. Por ejemplo, ¿perder dinero en un nuevo proyecto es realmente tan destructivo? ¿O es solo una idea exagerada que tu mente ha alimentado? ¿Escuchar una crítica de alguien es realmente el fin del mundo? ¿O solo una opinión más que no define quién eres? Y aquí entra algo impresionante de la vida de Hill. En 1933, en plena Gran Depresión, Estados Unidos vivía un momento de caos. Millones de personas estaban desempleadas, desesperadas, y el miedo colectivo dominaba el país. Franklin Roosevelt, quien acababa de asumir la presidencia, le pidió a Hill que colaborara en los discursos que devolverían la confianza al pueblo. Y fue justamente en ese periodo que nació la frase que ha trascendido generaciones: lo único que debemos temer es al miedo mismo. Hill lo sabía porque lo veía en la práctica, que cuando el miedo gobierna, incluso las personas más talentosas e inteligentes se paralizan. Ahora, piensa en ti. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? ¿Cuántos años de tu vida han estado guiados no por tu deseo de crecer, sino por el intento de evitar críticas, de no fallar, de no arriesgarte? ¿No crees que es hora de darle la vuelta a este juego? El miedo puede seguir existiendo, pero puedes usarlo como combustible. ¿Cómo? Eligiendo uno de esos miedos que escribiste en el papel y dando un pequeño paso en contra de él esta misma semana. No tiene que ser algo grandioso, basta con un movimiento. Si tienes miedo al rechazo, haz esa llamada que has estado posponiendo. Si temes empezar un negocio, da el primer paso en la investigación. Si tienes miedo de estudiar algo nuevo, inscríbete a una clase de prueba. Cuando lo enfrentas, aunque sea mínimamente, te das cuenta de que el miedo se encoge. Y cada vez que lo enfrentas, tu confianza en ti mismo crece. Este proceso no es solo motivacional, está comprobado. Estudios de psicología muestran que el cerebro crea nuevas conexiones cada vez que superamos una barrera emocional. Es decir, enfrentar tus miedos no solo cambia tus resultados, sino que literalmente reprograma tu mente. Entonces la pregunta es, ¿seguirás permitiendo que el miedo dicte el ritmo de tu vida? ¿O elegirás mirarlo de frente y convertirlo en tu mayor combustible? ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es empezar algo con mucha energía y detenerse a mitad de camino? Puede ser una dieta, un curso, un plan de ahorro, incluso un proyecto personal. Al principio existe ese entusiasmo, pero después de algunos días o semanas, la motivación desaparece y todo vuelve a ser como antes. Napoleon Hill fue muy claro al respecto. La disciplina es lo que separa a quien realiza de quien solo sueña. Y el detalle que poca gente entiende es que la disciplina no depende de la fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad es como un músculo que se cansa. El secreto está en los hábitos, porque el hábito es invisible, automático, y cuando está bien construido, se vuelve más fuerte que cualquier excusa. Hill decía que los grandes triunfadores no eran los más inteligentes ni los más talentosos, sino aquellos que podían mantener pequeñas acciones consistentes todos los días, incluso cuando no estaban motivados. Esto se debe a que el hábito crea una huella en el cerebro. Mientras más lo repites, más fácil se vuelve, hasta que un día lo haces sin darte cuenta. Es como cepillarte los dientes. Nadie necesita motivación para eso, porque ya está programado. Ahora piensa, ¿y si pudieras programar tu mente para actuar automáticamente hacia tu objetivo, en lugar de depender solo de picos de motivación? Esto es posible cuando eliges microhábitos. En lugar de intentar cambiar todo de una vez, elige algo tan pequeño que no haya posibilidad de fallar. Leer una página de un libro al día, caminar 5 minutos, ahorrar 10 pesos a la semana. Parece poco, pero es precisamente ese poco lo que crea constancia. Y la constancia con el tiempo se convierte en transformación. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Oprah Winfrey. Desde joven ella practicaba lo que aprendió en los libros de Napoleon Hill. Visualizaba diariamente el futuro que quería crear. Ese hábito simple, repetido todos los días, moldeó su mentalidad hasta el punto de transformar a una joven de origen humilde
en una de las mujeres más influyentes del mundo. Ella no llegó ahí de repente, sino porque mantuvo microacciones constantes que se acumularon a lo largo de los años, y la ciencia lo comprueba. Estudios sobre neurociencia muestran que repetir un hábito durante aproximadamente 66 días es suficiente para que se vuelva automático. Es decir, no se trata de tener motivación infinita, sino de lograr superar esos primeros días hasta que la mente comience a trabajar a tu favor. Imagina el poder que tendrías si, en lugar de luchar contra ti mismo todos los días, pudieras contar con hábitos que te impulsen sin esfuerzo. Lo que le falta a mucha gente es un sistema de recompensa. Pequeñas celebraciones cuando cumples el hábito hacen que el cerebro libere dopamina, reforzando las ganas de continuar. Puede ser algo simple, como tachar el día en el calendario, darte un pequeño regalo al final de la semana, o incluso compartir tu progreso con alguien de confianza. Lo importante es entrenar a tu cerebro para asociar la disciplina con el placer, no con el sacrificio. Entonces dime, ¿cuántas veces te has saboteado creyendo que necesitabas motivación para cambiar? Y si, en realidad, todo lo que necesitas es empezar pequeño y repetir hasta que se vuelva automático. Es esa disciplina invisible la que construye grandes resultados. Porque al final, no son los grandes gestos los que cambian tu vida, sino las pequeñas acciones que repites todos los días, incluso cuando nadie te está viendo. Napoleon Hill decía que el mayor enemigo del éxito no es la falta de talento ni de oportunidades, sino la indecisión y la falta de acción. La mente humana tiene la tendencia natural a posponer, a esperar el momento perfecto, a imaginar que mañana será más fácil. Pero la verdad es que el mañana no trae nada diferente si tú no haces algo hoy. Hill enfrentó innumerables dificultades, llegó a vivir en la pobreza, vio sus proyectos rechazados varias veces, pero nunca dejó de actuar. Él creía que cada pequeño paso hacia el objetivo creaba un impulso que, sumado al tiempo, se transformaba en resultados extraordinarios. Y aquí está el punto crucial. Ya posees dentro de ti todo lo que necesitas para cambiar tu vida, pero nada sucede hasta que te comprometes a actuar. No se trata de esperar a sentir motivación, no se trata de tener todas las respuestas ni de saber todo el camino antes de empezar. Se trata de dar el primer paso, por pequeño que sea, y repetirlo. Ese es el verdadero poder de la acción. Quiero lanzarte un desafío ahora. Elige solo una idea que has escuchado aquí, solo una, y comprométete a practicarla todos los días durante los próximos 7 días. Puede ser escribir tu objetivo en un papel temprano en la mañana, puede ser visualizar durante 5 minutos el futuro que deseas, puede ser ahorrar una cantidad simbólica diariamente. Lo importante no es el tamaño del gesto, sino la constancia. Si cumples este compromiso simple, en una semana ya sentirás la diferencia. Y si lo extiendes a 30 días, te darás cuenta de que la disciplina se ha transformado en hábito y que tu mente ha comenzado a trabajar a tu favor. No esperes las condiciones perfectas, porque nunca existirán. La perfección es una ilusión que paraliza. La vida cambia cuando decides actuar con lo que tienes, donde estás y con quién eres hoy. Cada paso, por pequeño que parezca, construye una base sólida para los próximos. Entonces la pregunta que queda es, ¿seguirás solo consumiendo ideas y esperando el momento adecuado? ¿O asumirás el control y te demostrarás a ti mismo que puedes transformar tu realidad? El tiempo pasará de cualquier forma, pero lo que haces con él es lo que define en quién te conviertes. El poder de la acción combinado con claridad, disciplina y control emocional. Todo comienza con una decisión consciente de asumir la responsabilidad de tu vida, de dar el primer paso y persistir, incluso cuando el miedo o la duda intenten paralizarte. Cada pequeña acción que repites diariamente construye una base sólida para cambios reales y duraderos, transformando sueños en resultados concretos. Y ahora, en pantalla, ya puedes ver el próximo video que preparé para ti. En él, subiremos un escalón más en tu evolución de sabiduría, explorando estrategias que pueden hacerte al menos un 1% mejor de lo que eres hoy.
Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Te espero en el próximo video para continuar esta jornada de transformación juntos.